Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a ver si el avivamiento de la calle Azusa, ¿se acuerdan de eso? Sí. Muy bien. A ver dónde tengo el examen. Eso va, el avivamiento de la calle Azusa, lo que hemos visto. El canon, esto va también. El avivamiento de la calle Azusa, ¿tiene que ver con el pentecostalismo o no? A ver. Sí, tiene que ver. ¿Cómo no? Tiene que ver, ahí está. Otra pregunta muy importante, ¿qué es el cesacionismo? El cesacionismo, ¿qué es? Si no me equivoco, era de los dones espirituales que ya habían cesado. Ahí está, de ahí viene la palabra de cesacionismo, que dice que los dones cesaron. ¿Ah? Los dones cesaron, los dones del Espíritu Santo cesaron. Y que fue solamente hasta la época de los apóstoles, después cesaron. No confundir, que algunos confunden con el liberalismo. El liberalismo, los teólogos liberales, por ejemplo, hablamos de Barth, que Barth rompe con el liberalismo, fue educado en la Universidad de Tubinga, cuna del liberalismo. Los liberales no creen en ningún milagro, no creen en nada, no creen en la inspiración de las escrituras, creen que la Biblia es un libro más, no creen en el nacimiento virginal de Cristo, no creen en nada de eso. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Algunos confunden el liberalismo con el cesacionismo, no tiene nada que ver. Los cesacionistas creen en todo, creen en los milagros del Señor Jesús, creen en el nacimiento virginal de Cristo, creen en el infierno, creen en el cielo, creen en el pecado, todo eso lo creen. Lo que creen es que los dones del Espíritu Santo cesaron en el primer siglo, pero sí creen en la inspiración de las Escrituras. ¿Ah? No confundir el cesacionismo con el liberalismo. ¿Ah? Los cesacionistas, hermanos bautistas, hermanos de otras denominaciones que no creen en los dones del Espíritu Santo ahora, que los dones están actuando ahora, pero sí creen en todo lo que nosotros creemos. Creen en la inspiración de las Escrituras, en la inerrancia de la Biblia, todo eso lo creen. ¿Ah? Los liberales no creen nada, el liberalismo no creen nada. ¿Ah? Cree que la Biblia es un libro más, no cree en el pecado, nada de eso, ¿no? Eso es teología liberal, ¿no? O sea que no confundir, ¿no? O sea que el cesacionismo entonces cree que los dones cesaron, ¿no? Muy bien. ¿Qué quiere decir inspiración plenaria y verbal de la Biblia? Cuando nosotros decimos que nosotros creemos en la inspiración plenaria y verbal de la Biblia, ¿qué es lo que estamos diciendo? A ver. Que es total y absoluta, en realidad. Es plenaria porque creemos en todo, porque hay algunos grupos, como la neortodoxia, por ejemplo, que dice que no, solamente es inspirada en aquellas partes más importantes que tiene que ver en cuanto a la doctrina y todo eso, pero que en otras partes no. Entonces ahí nos encontramos con una disyuntiva, bueno, pero ¿cuál parte de la Biblia es inspirada y cuál no? ¿Esta que yo estoy predicando este domingo será de la parte de la que son inspiradas o no? Y entonces me genera esa duda. Entonces nosotros creemos en la inspiración plenaria, que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ah? El theoneustos de Dios que veíamos. Y verbal, ¿por qué? Porque también algunos, sobre todo de la neortodoxia, dicen que Dios solamente inspiró las ideas, ¿ah? A grandes rasgos,
los temas que debían escribir. Pero nosotros creemos en la inspiración no solamente plenaria, sino verbal. Es que Dios también eligió las palabras, ¿ah? También las palabras. Ahora, eso no quiere decir que Dios inutilizó la personalidad de los escritores, no. No era no era como en el espiritismo que baja el espíritu, el demonio, entonces la persona entra en un trance y escribe de repente en un idioma que no conoce o lo que sea, ¿no? No, Dios respetó la personalidad, el carácter de cada uno de los escritores, pero guió aún en las palabras. ¿No? Por eso es inspiración verbal y plenaria. No creemos en la inspiración mecánica de la Biblia, que Dios inutilizó la mente, no. Dios usó la personalidad de cada uno, la cultura, la preparación de cada uno de los escritores. El calvinismo. Vamos a ver el calvinismo. Esto pregunta examen, el calvinismo. El calvinismo cree, a ver, algún aspecto del calvinismo, alguien que me pueda decir algo de lo que cree el calvinismo, lo que creía Calvino. A ver. Cree en la doble elección. Doble ¿no? Que elección. Dios escogía quién iba a ser salvo y quién no iba a ser salvo. Ahí está, la doble elección. Esa es la parte más polémica de Calvino, ¿no? Que Calvino decía que Dios había elegido unos para salvación y otros para condenación, ¿no? Cuando le preguntaban a Calvino, decía, pero ¿cómo usted? Entonces Dios es un Dios injusto. Y él, muy suelto de ropa, decía, no, Dios es justo. Y si Dios quiere elegir, ¿quién le va a decir que no? Entonces él tranquilamente mandaba, lean Romanos 9, cuando dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y bueno, la doble elección, pensaba Calvino, que había elegido para salvación y para condenación. Entonces, aquellos que habían sido elegidos para salvación tenían una segunda gracia después, que era lo que se llamaba la perseverancia de los santos. ¿No? La perseverancia de los santos, que no era otra cosa que cuando alguien era elegido, no se iba a apartar nunca del Señor. Iba a permanecer fiel al Señor. No es como algunos dicen que el calvinismo enseña, bueno, hagan lo que quieran, que total, salvo siempre salvo. No, eso no es lo que enseñó Calvino. Calvino no enseñó eso. ¿No? Calvino enseñó la perseverancia de los santos. Y otra cosa es que la gracia, según el calvinismo, la gracia es resistible o irresistible. A ver. Irresistible. La gracia, decía Calvino, es irresistible. O sea, por más bellaco que sea, no, que yo no quiero saber nada de Dios, no me hablen de Dios, yo soy ateo, no sé qué. Bueno, pero si está elegido, tarde o temprano, va a caer a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque está elegido para salvación. ¿No? Entonces decía que la gracia era irresistible. A eso se le opuso Arminio. Arminio decía, no, la gracia de Dios se puede resistir. Dios dio libre albedrío, cosa que Calvino negaba el libre albedrío. Calvino decía que el hombre, la caída fue tan grande ahí en Génesis 3 que el hombre quedó inútil. El hombre no puede decidirse por Dios, porque quedó arruinado por el pecado. Entonces Dios es el que tiene que tomar la iniciativa. ¿No? Entonces el hombre no tiene libre albedrío. O sea, Arminio decía, no, Dios murió, Jesús murió por todos, no solamente por los elegidos. Jesús murió por todos, pero el hombre tiene libre albedrío, puede elegir si acepta o no. Y Arminio decía que la gracia se puede resistir, ¿no? Y que la salvación se puede perder, ¿no? Que había que cuidar como un tesoro nuestra salvación, ¿no? So, a grandes rasgos, bueno, después ustedes entran a las clases ahí, ¿no?
y ven bien eso, ¿tá? Para el examen. La revelación dijimos que es que progresiva. Muy bien. Después hay un emparejamiento que habla de la inerrancia. ¿Qué es la inerrancia de las escrituras? La Biblia no contiene errores. No contiene errores. Creemos en la inerrancia, ¿no? Porque, por ejemplo, la neortodoxia Barth decía que la Biblia contiene la palabra de Dios, decía Barth. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. La Biblia contiene errores, ¿no? Entonces creemos en la inerrancia. Sin embargo, creemos que Dios guió a los autógrafos. Cuando hablamos de autógrafos, son aquellos escritores que escribieron sus escritos, como Isaías, el apóstol Pablo, en fin, los escritores bíblicos. No nos ha llegado a nosotros ningún escrito original, no nos llegó nada de Isaías, no nos llegó nada de Pablo, del puño y letra de Mateo, de Lucas, ¿ah? Lo que nos llegó son copias, porque los libros se destruían muy fácilmente con el uso, ¿ah? Con el uso se destruían los libros. Entonces, había que volver a copiarlos. Y a veces los copistas se podían equivocar en una letra. Hay letras muy parecidas. Por ejemplo, letras en el hebreo que solamente por una patita, una cosita mínima, se puede confundir con otra letra, y en el griego también. Entonces se podían equivocar. ¿Ah? Pero esas equivocaciones mínimas, que son mínimas, de todos los libros antiguos, porque hay muchos libros antiguos, libros de Aristóteles, todo eso, las discrepancias o las diferencias entre los manuscritos son mínimas. Si nosotros agarramos un texto, por ejemplo, de Platón, de Aristóteles, de Eurípides, de Sófocles, de toda gente de aquella época, hay muchas diferencias entre un manuscrito y otro. Sin embargo, las diferencias entre los manuscritos bíblicos son mínimas. Esas pocas diferencias que hay no afectan para nada nuestra salvación. No afectan para nada nuestra salvación. La inerrancia. Muy bien. El movimiento de santidad. Movimiento de santidad. ¿Es precursor de qué? ¿Es el antecedente de qué gran movimiento? ¿Puede ser del pentecostalismo? El pentecostalismo. Ahí está, el movimiento santidad. El movimiento de santidad del siglo XIX es el antecedente del pentecostalismo. O sea, es el antecedente del pentecostalismo. El pentecostalismo surge en el siglo XX, pentecostalismo histórico, pero se nutre del movimiento de santidad del siglo XIX, que a su vez se nutre de algunos del siglo XIX, del siglo XVIII, como por ejemplo Wesley, y otros del siglo XVIII, y esos son los antecedentes del pentecostalismo, que habla de esa segunda experiencia, que es el bautismo del Espíritu Santo para recibir poder, para poder servir al Señor, para ser testigos. Hechos 1:8. Muy bien. ¿Qué más tenemos? La palabra apócrifo, ¿qué quiere decir? Escondido. Escondido quiere decir apócrifo. Va en el examen. Así que, bueno, así que bueno, estudien, y Dios mediante el viernes nos vamos a conectar. Yo les voy a pasar en el grupo,
¿tá? Y ustedes van a contestar en un cuaderno. Bueno, la 1 es la letra B, yo qué sé, la 2 es la letra no sé qué, en fin, pam, 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 pam. Y ahí lo hacemos y todos felices y contentos. ¿Está? Así que quedamos así entonces y nos vemos Dios mediante el próximo viernes. Bien estudiaditos, bien preparaditos, ¿tá? Para toda buena obra. Que el Señor les bendiga. Nos vemos Dios mediante. Nos vemos, Dios les bendiga. Bendiciones.